cristiano, el ser humano restaurado por esa obra poderosa de redención, tiene la bendición que un día, dice la Biblia, llegaremos a una posición en la que podremos juzgar no solamente al mundo terrestre, a seres humanos, sino a seres creados aún por encima de los seres humanos, como los ángeles. Porque aquí está escrito que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Por eso es que a los borrachos Dios los está invitando que se arrepientan de su pecado y vengan a Cristo Jesús. Que no le crean al diablo ni al mundo que les dice tú no puedes. Tú vas a seguir siendo borracho toda la vida. Tú no vas a poder dejar eso. No le creas al diablo. Créele al Cristo que te está llamando y te dice que Él te da la salvación. Cree en el Cristo que tiene poder para libertar al hombre borracho, a la mujer que ha caído en el alcoholismo. Aleluya. Créele al Cristo que tiene poder para romper cadenas y ataduras de adicción al alcohol. Tú puedes ser libre. Si otro ha sido libre, también tú puedes. No le creas al diablo. Tú no eres menos hombre o menos mujer que otra mujer que antes se emborrachaba y ahora le sirve a Dios con libertad y gozo de su corazón. Tú también puedes ser libre. Si ese tiene dos manos, también tú tienes dos manos. Ese tiene dos ojos, también tú tienes dos ojos. Ese tiene cabeza y cuerpo y extremidades, también tú los tienes. Y si a ese Dios lo libertó, a ti también te puede libertar. Aleluya. Santo es el nombre de nuestro Dios. Bendito es el Señor. Así de pie, mi hermana y mi hermano, vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice. Primera epístola a los Corintios, capítulo 6. Y vamos a tener un corazón abierto para que la palabra de Dios tenga entrada en nuestra vida. ¿Cuántos han venido esta mañana dispuestos a que la palabra de Dios pueda entrar en su corazón? Parece que muy pocos. El que de verdad vino no tiene temor en abrir su boca y decir amén y decir gloria a Dios y decir yo estoy aquí para que Dios me hable. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos vinieron en esta mañana con hambre que la palabra de Dios pueda entrar en su corazón en este día? No, hay mucha gente que quizás está solo por estar. Pero Dios nos ayude a tener hambre de su presencia y de su palabra. Gloria a Dios. Esta es palabra de Dios, no es invención de una religión, de una doctrina, de una denominación, de una creencia en particular o de un líder religioso, un predicador o un pastor. Esta es palabra de Dios. Y vamos a ella en esta mañana. Capítulo 6 de Primera Corintios. Dice la Biblia, bajo la bendición del Dios Todopoderoso. Primera Corintios capítulo 6, gloria a Jesús, aleluya. Y todo el que lo pueda leer conmigo, lea lo que dice la Escritura. Y que los oídos también estén atentos a la palabra del Señor. Dice así, capítulo 6, primera epístola a los Corintios. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos,
sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Toma tu lugar, mi hermana y mi hermano. Bendito el nombre de nuestro Dios para siempre. Aleluya. En el capítulo anterior, Dios nos hablaba de la contaminación espiritual que puede suceder cuando hay pecado. Y veíamos que los pecados pueden ser ocultos, cuando no se conocen, o pueden ser de conocimiento público. La iglesia, el pueblo sabe que alguna vida, alguna persona está en pecado. Y veíamos las implicaciones que eso representa y lo que eso produce dentro del pueblo y cómo puede afectar de manera general o cómo puede afectar de manera individual. En qué casos afecta a todos y en qué casos no afecta. Lo estudiábamos en el pasaje anterior y en el capítulo 5, y Pablo señalaba la manera en que se ha de juzgar ciertas situaciones que es necesario que sean juzgadas dentro del pueblo de Dios. Eso porque hay que tener en cuenta que Jesucristo dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero que cuando el Señor dijo no juzguéis para que no seáis juzgados, no se refiere a que los pecados que se cometan dentro del pueblo de Dios no vamos a hacer nada y no vamos a juzgarlos porque Jesús dijo no juzguéis. Jesús se refería a otra situación. Se refería a cuando usted anda juzgando gente sin tener bases, a cuando usted anda juzgando personas solo por una apariencia, solo porque usted se imagina, cuando usted anda juzgando a un incrédulo, a un pecador, a otra persona, que no nos compete a nosotros el hacer eso. Pero cuando hay casos de pecado de conocimiento público, aquí está claro que deben ser juzgados. Deben ser juzgados por el bien de la iglesia y por la salvación de la iglesia. Y no solo por el bien y la salvación congregacional, sino que vimos que de manera individual también, para salvación de aquella persona que cayó, que está en pecado, incluso que está en rebeldía, se toman decisiones que parecen fuertes en casos extremos, pero son necesarias para que Dios tenga misericordia de esa persona, para salvación de esa vida. Entonces, hay un juzgar dentro de la iglesia de Dios que tenemos que hacerlo cuando son situaciones pecaminosas que afectan personalmente o que pueden afectar colectivamente al pueblo de Dios. Es diferente a cuando Jesús dijo no juzguéis para que no seáis juzgados. Ese es el caso de cuando alguien sin fundamentos, sin bases sólidas, sin estar segura o seguro, imagina mal de aquel y habla simplemente porque se imagina algo, o simplemente porque otro vino y le habló al oído, y sin constatar si es cierto o no, empieza a juzgar al hermano o a la hermana. Eso es lo que Jesús dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero Pablo está hablando aquí de pecados que ya son conocidos, que son evidentes dentro de la iglesia y que es necesario juzgar. Pero en el capítulo 6 pasa a una nueva situación de un juicio en el que debemos tener mucho cuidado. ¿Y a cuál se refiere? En el capítulo 6, Pablo se está refiriendo a cuando hay conflictos entre nosotros, entre cristianos. Dice el apóstol Pablo: no debemos los cristianos acudir a un tribunal inconverso, a un juez inconverso, para solucionar un problema que es entre hermanos. Dice el apóstol Pablo que eso, ante los ojos de Dios, está rotundamente mal. Comienza el versículo 1 preguntando: ¿osa alguno de vosotros? Y la palabra osa
no se refiere a la esposa del oso. En este caso se refiere a, aunque se escriba igual, se pronuncia igual, una osa, la hembra de un oso. Aquí está hablando de osadía, de ser osado, de ser atrevido, diríamos en algunos países, en algunos lugares, de ser una persona que se pasa del límite de donde debe estar. Osa, hablando de osadía. La Nueva Traducción Viviente dice, ¿cómo se atreve? Entonces, por eso insisto, este osar, del verbo osar, se refiere a la osadía de atrevimiento, de pasarse de una línea, de cruzar un margen, una frontera ya establecida. Osa alguno de vosotros. O sea, se atreve alguno de ustedes, le dice Pablo a los hermanos en Corinto. ¿Cómo es posible que algunos de ustedes se atreven a ir a juicio delante de los inconversos, delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Cómo puede ser que se demanden unos a otros entre los cristianos y para tal efecto acuden a un tribunal inconverso, a un tribunal mundano? Y empieza a explicar y dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, si ustedes van a juzgar todo el mundo, ¿acaso sois indignos entonces de juzgar cosas muy pequeñas que se dan entre ustedes? Aquí hay una verdad profética, y es que el pueblo de Dios hemos de juzgar la tierra y vamos a juzgar al mundo. Cuando Cristo venga, después de la gran tribulación, como hemos estudiado en la parte escatológica o profética del Nuevo Testamento, hemos estudiado que después de la tribulación viene algo llamado el milenio, el reino milenial. 1000 años en los que Cristo Jesús va a gobernar en esta tierra. ¿De qué manera? La Biblia quizás no da detalles específicos, pero lo dice y yo lo creo. No sé si hay alguien más que lo cree en este lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Que creemos que viene un reino milenial sobre esta tierra, bendito sea Dios, y que Jesús es ese rey, y que Jerusalén será el centro, será la capital, desde donde se gobernará toda la tierra, y que nosotros vamos a juzgar al mundo. Ahora, ¿de qué manera? Si hay una presencia física o una presencia espiritual, no lo sé. Repito, la Biblia no da detalles, pero sí es muy clara la palabra de Dios. No es el único versículo que lo afirma. Otros pasajes lo complementan, lo confirman, de que nosotros vamos a juzgar al mundo, como dice el apóstol Pablo en este versículo 2. Y nos dice, si nosotros vamos a juzgar al mundo, ¿cómo puede ser que no podamos juzgar una situación entre nosotros mismos? Si vamos a juzgar la tierra, si vamos a reinar con Cristo y juzgaremos, reinaremos con Él 1000 años y juzgaremos la tierra, ¿cómo es posible que no podamos juzgar una situación entre nosotros mismos, entre hermanos? Por eso dice Pablo en ese versículo 2, ¿acaso sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Y en el versículo 3 quizás va un poco más allá y dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Bendito el nombre del Señor. Hemos de juzgar a los ángeles, dice la palabra de Dios. Y si hemos de juzgar a los ángeles, pregunta el apóstol Pablo, ¿cómo no podemos juzgar cosas de esta tierra, de esta vida? La Biblia demuestra eso también, que los cristianos, que la iglesia, juzgaremos aún a los ángeles, habiendo sido creados poco menores, porque la Biblia dice que el hombre, el ser humano, fue creado poco menor que los ángeles. Sin embargo, el ser humano restaurado por la obra poderosa de Cristo Jesús, por la obra de redención que aquí mencionaremos más adelante, el cristiano, el ser humano restaurado por esa obra poderosa de redención, tiene la bendición que un día, dice la Biblia, llegaremos a una posición en la que podremos juzgar no solamente al mundo, a terrestres, a seres humanos, sino a seres creados aún por encima de los seres humanos, como los ángeles, dice la palabra de Dios.
en Hebreos capítulo 1, el versículo 13, hablando de que Cristo Jesús es superior a los ángeles. Dice en el versículo 13 de Hebreos capítulo 1, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y pregunta el versículo 14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? A su nombre sea la gloria. Los ángeles son ministros a nuestro favor, dice la Biblia, son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Cuántos herederos de la salvación hay en este lugar? Aleluya. Tú y yo, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, somos herederos de la salvación. Y dice esta palabra que los ángeles son espíritus ministradores a nuestro favor. Aleluya. No los vemos hoy, pero ellos están ministrando a nuestro favor. No los has visto, pero te han librado de la muerte quizás en muchas ocasiones. No los has visto, pero han estado contigo mientras tú trabajas en ese lugar de trabajo. No los has visto, pero han estado contigo mientras viajas de un sitio a otro en una carretera y te han librado del mal. Bendito el nombre del Señor. Oh, gloria a nuestro Dios para siempre. Aleluya. Esta misma mañana, viniendo hacia acá, llegando a una luz roja, otro carro pasó completamente la luz roja. La pasó como si estuviera en verde, a gran velocidad. Y uno en esos momentos piensa, si yo voy cruzando allí, si llego unos segundos antes a ese cruce, ¿qué hubiera pasado? Pero dice la palabra de Dios que hay ángeles que ministran a nuestro favor. Aleluya. Que están contigo, aunque tú no los ves, pero yo creo en esta palabra, ellos están allí. Y creo el salmo que dice: el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Sé que son espíritus ministradores a nuestro favor. Alguien puede alabar a Dios por eso en este día. A su nombre gloria. Ministran a tu favor. Y un día, dice el apóstol Pablo, regresando a 1 Corintios 6, vamos a juzgarlos. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Dice Pablo, ¿cómo es posible que pongáis juzgar entre ustedes a una persona que no tiene ni temor de Dios? Un juez que no ha conocido a Cristo. Un tribunal humano que sí ha estudiado mucho las leyes y ha pasado años y años, como dicen por allí, se ha quemado las pestañas estudiando libros y aprendiendo las leyes. Todo eso es verdad. Pero, ¿cómo es posible que, siendo un incrédulo, ustedes que son hijos de Dios, ustedes que han de juzgar al mundo, ustedes que juzgarán los ángeles, cómo es posible que no pueden juzgar un caso entre ustedes y tengan que ir a buscar a un inconverso, a un pecador, a una persona que no ha conocido a Jesucristo, para que juzgue un caso entre ustedes? Y en el versículo 5 da en el punto cuando dice: para avergonzaros. Lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Era una vergüenza lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Era una vergüenza que casos entre hermanos tuvieran que ir a un tribunal inconverso, tuvieran que ir donde un juez inconverso para que juzgar entre un caso entre hermanos, entre cristianos, entre hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo, que se supone que son linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por la sangre de Cristo Jesús, una nación santa. ¿Cómo es que tienen que acudir a un juez pecador, a un tribunal de pecadores, de un inconverso, para que dictamine entre hermanos de una congregación? Dice Pablo, para avergonzaros, porque no es otra cosa que una vergüenza, amada iglesia. Es vergonzoso, es vergonzoso. Ahora, al predicar esto en la mañana de hoy, lo predico con temor y reverencia, porque les digo con honestidad, yo crecí viendo esto, que entre cristianos se podían demandar,
entre cristianos e ir a donde los jueces y demandarse. Y te repito, siempre lo vi normal porque como que lo que uno se acostumbra a mirar, como que le parece normal. Y yo crecí viendo esto y me parecía normal que hubieran demandas entre cristianos, hasta que un día, leyendo la palabra de Dios, me di cuenta de lo que escribió ahí el apóstol Pablo y dije, esto no puede ser normal. Esto no es lo que Dios tiene para nosotros. Esto, dice Pablo, es una vergüenza. Es vergonzoso que entre cristianos tengan que acudir al juez, tengan que acudir a la corte, al tribunal, para solucionar un problema entre hermanos. Dice Pablo, para vergüenza de ustedes digo esto. Porque ¿cómo es posible? No hay alguien, dice Pablo, no hay alguno, no hay un hermano, no hay un líder, no hay un ministro, no hay alguien que con temor de Dios pueda juzgar los casos, conociendo la palabra de Dios. No hay alguien que tenga el Espíritu Santo para que juzgue de manera correcta una situación que se presenta entre hermanos que tienen que ir a donde los tribunales inconversos. Dice Pablo, es para vergüenza, porque sabe, quien pierde en estos casos es el testimonio de la obra de Dios. La iglesia del Señor es la que la gente va a señalar, y eso que son cristianos, y mire cómo están peleándose, y eso que son, dicen ser santos, y mire cómo se disputan y se pelean unos y otros, porque se van a presentar situaciones, porque somos seres humanos, mi hermano. Somos seres humanos, y como seres humanos se va a presentar situaciones entre nosotros. No somos seres perfectos. Estamos en el camino de la perfección por la misericordia y la gracia del Señor. Aleluya. Pero no somos seres perfectos todavía. Cometemos errores y se van a presentar situaciones entre cristianos que es necesario que sean evaluados esos casos y que se tengan que juzgar algunos casos entre los hermanos. Pero eso debe hacerse dentro de la iglesia y no tener la vergüenza de acudir allá y de ir afuera a pedir que vengan a intervenir aquí en los casos de la iglesia. Como dice Pablo, es para vergüenza nuestra, porque el testimonio de la obra de Dios es el que queda por el suelo. Queda por el suelo. Te repito, esto me marca profundamente porque muchas veces lo vi mientras estaba en una iglesia cristiana y vi cómo personas se demandaban unos a otros por diferentes razones. A manera de ilustración, solo a manera de ilustración, pensemos que estos que están aquí son unos hermanos que están demandando a estos que están acá. Quizá porque los demandan, no, porque dicen, no, es que las sillas de nosotros tienen derecho a llegar un poquito más allá, y las de ustedes están pasando y tomando el espacio que nos toca a nosotros. Es solo una ilustración de que cosas así suceden, amada iglesia. Cosas así pueden pasar, ¿no? O que estos de acá dicen, no, es que esta batería nos toca a nosotros porque está acá de nuestro lado. Ustedes no tienen derecho ni a escuchar la batería porque está acá del lado nuestro. Es solo una ilustración. Pero que entre cristianos puede darse situaciones en las que a veces vamos a tener conflictos. Eso va a pasar. No debe sorprendernos, eso va a suceder. Número uno, porque tenemos una batalla espiritual contra un enemigo que está buscando cómo robar, matar y destruir. Y una de las cosas que más quiere robar Satanás no son tus dólares, no son tus centavos. Quiere robar la paz que hay en tu corazón. Quiere robar tu comunión con Dios, aleluya. Quiere robar que pierdas esa tranquilidad espiritual en el Señor y que vivas angustiada y angustiado, que ya no te despiertas a orar en la mañana, sino te despiertas a pensar en el problema. No te acuestas en paz orando en la noche, sino que das vueltas en la cama pensando en el problema. Eso es lo que el diablo vino a buscar, a robar, a matar, a destruir. Entonces se van a presentar situaciones entre nosotros. Número dos, por lo que ya mencioné antes, somos seres humanos. Y como seres humanos, a uno le gusta una cosa, a otro le puede gustar otra. Tenemos diferentes gustos. A alguien le gusta más la tortilla, a otro le gusta más el pan. A otro le gusta el pescado, a otro le gusta más la carne. Y hay diferentes gustos. Alguien dice, no, mi época favorita es el invierno, el frío, qué rico. Otro dice, no, qué horrible es el invierno.
Es bueno cuando hace calor. Hay diferencias de gustos entre nosotros y como seres humanos vamos a tener conflictos. Y repito muchas veces, porque a mí me pertenece este espacio es de nosotros, este espacio nos pertenece a nosotros. Y los otros dicen, no, este espacio me pertenece es a mí. O dicen algunos, no, estas sillas marrones son de nosotros, estas sillas oscuras. Y los de las azules no se pueden venir a sentar aquí porque estas sillas son de nosotros. Esas cosas pueden suceder entre el pueblo de Dios. Pero dice Pablo, si eso sucede, arreglémoslo nosotros. Dios ha dado líderes, personas. No hay alguien sabio, dice el apóstol, que pueda solucionar un caso entre nosotros, que tengamos que acudir a tribunales inconversos. Te repito, yo crecí viendo eso. Y llegó un momento en que me pareció normal hasta que encontré esta escritura. Y me di cuenta que eso no puede ser normal. Que eso no es lo que Dios ha determinado. ¿Sabe? Dios ha dicho, nosotros debemos juzgar los casos entre nosotros. Y si en una congregación, por ejemplo, si toda la congregación está involucrada en una situación y una parte de la congregación dice, no, este terreno nos pertenece a nosotros, la otra parte dice, no, nos pertenece a nosotros, y toda la congregación está involucrada, y no puede haber uno allí quizás que sea un poco independiente y que vaya a juzgar de manera independiente, porque todos o están de este lado o están de este lado, no sé si me están comprendiendo. Pues hay que ir a otro hermano o a otros hermanos, aunque no sean dentro de la misma congregación, pero que no estén, que no sean parte del problema y que puedan ser una solución, que sean autoridad, que sean cristianos con autoridad espiritual, ministros o personas que puedan dictaminar un caso entre cristianos para que no llegue a los tribunales de pecadores. Algunos, al escucharme predicar esto, van a decir, pero eso es ilógico. Van a decir, pero es que estamos en tiempos modernos. A mí no me importa que estemos en tiempos modernos. Esta es la misma palabra de Dios de ayer, de hoy y de por los siglos. Alabado el nombre del Señor para siempre. Es la misma palabra. No ha caído por tierra, es la misma palabra. Y si no hay nadie en una iglesia, porque todos están involucrados en el mismo problema, y si va a juzgar el de este grupo, pues lógico que va a juzgar a favor de ellos. O si va a juzgar el de este grupo, pues va a juzgar a favor de ellos. Entonces, ¿qué se hace allí? Buscar a alguien independiente, pero dentro de los mismos cristianos, dentro del mismo pueblo de Dios. Si no hay nadie en una organización, acudir a otra organización donde haya gente temerosa de Dios, donde haya hombres ungidos por Dios y temerosos de Dios y que puedan juzgar un caso. Pero es una vergüenza que llegue a los tribunales. No lo dice el pastor Walter, lo dice la palabra de Dios. Lo escribió el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios y es palabra de Dios para nosotros. ¿Sabe? Yo vi que esas situaciones, como a Dios no le agradan, al correr el tiempo, porque lo vi al crecer, y al correr el tiempo me di cuenta que los que una vez demandaron a aquellos, o los que demandaban de allá para acá, es posible que ganaran unos ladrillos, que ganaran un terreno, que ganaran unas sillas, que ganaran un carro, que ganaran un dinero, pero al paso del tiempo, estos mismos se demandaban después entre ellos mismos. O los de allá que demandaron para acá, entre ellos mismos terminaron demandándose después. Porque la Biblia dice, Dios no puede ser juzgado. Lo que el hombre siembre, eso cosechará. ¿Sabe qué dice este pasaje? Y es lo que me impresiona y lo que es palabra de Dios para nosotros. Después que Pablo dice que es una vergüenza, en el versículo 5 dice el 6, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. O sea, dice Pablo, es una vergüenza. Pero ahora el 7 dice, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. O sea,
De por sí ya está mal que hayan pleitos, porque Dios no es un Dios que nos llamó a eso. Bendito sea el nombre del Señor. De por sí, dice Pablo, ya está mal que hayan pleitos, y peor aún cuando esos pleitos son llevados ante tribunales inconversos. Es una vergüenza para la obra de Dios. ¿Sabe cuál es el consejo de Dios? Porque alguien preguntará, ¿y qué se puede hacer entonces? Entonces, cuando no estoy de acuerdo y no es justo que aquel tome lo que es mío, y no, entonces, ¿qué se puede hacer? Oiga el consejo que da la Biblia, no un predicador ni un pastor. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y esto es lo que a la carne no le gusta. Por eso nadie aplaudió, ni dijo amén, ni gritó aleluya cuando acabé de leer estas palabras. Pero eso es lo que la Biblia dice. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Oh, no queremos. ¿Por qué no sufrís el ser defraudado? No, es que no es justo, es que yo trabajé, y es que yo merezco, y es que esto es mío. ¿Sabe qué dijo Jesús empezando el sermón del monte? En el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Dijo, si alguien te hiere en una mejilla, pon la otra. Solo un gloria a Dios escuché. No hay más amén, ni aleluya, ni Cristo vive. Otras veces brincan y saltan cuando decimos que Jesucristo sana. Oh, hermano. Como escuchaba un predicador, lo miraba por video en estos días, y decía, declaro para ti que tus cuentas bancarias se llenarán de dólares. Y la gente grita y aplaude. Declaro que viene dinero para ti, y la gente aplaude. Pero no he escuchado a nadie declarar, porque está escrito aquí, ¿por qué no sufrir más bien el agravio? Eso no lo declaran los profetas del siglo XXI. Y eso está escrito, eso es palabra de Dios. Está en 1 Corintios 11, versículo 7. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? No hay profeta que se levante hoy y profetice, iglesia, ¿por qué no sufrís el ser defraudados? Y está en la palabra. Pero hoy se levantan a decir, profetizo que tendrás carros nuevos este año. Carro del 2027 vas a tenerlo en el 2026. Esas son las profecías que agradan al oído, que emocionan la carne. Pero a la palabra de Dios a veces es difícil siquiera el amén poder decirlo. Pero ahí está escrito. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Preferible, hermana y hermano, perder algo de esta tierra que es pasajero, que se va a acabar, y ganar la vida eterna. Pero ¿sabe qué he encontrado? Que muchas veces todos estos pleitos son para decir, tenemos esto, tenemos tantos ladrillos, tenemos tantos bloques, tenemos tanta tierra, tenemos tantas cosas. Eso no es más que vanagloria, hermano. Entonces logramos triunfos en los tribunales humanos. ¿Para qué? Para nuestra vanagloria. Para nuestra vanagloria. Para poder decir después, ganamos. Le ganamos a aquellos en el juzgado tal, y el juez tal decretó, el juez federal tal decretó esto a favor de nosotros, y ganamos. Pero al leer este pasaje, el Señor me enseñó que muchas veces ganamos aquí abajo, pero perdemos en el mundo espiritual. Se puede ganar un pleito ante el juez. Se puede ganar y que el juez diga, sí, los hermanos de las sillas café llegan hasta aquí, y los de las azules córranse más para allá porque ustedes perdieron esto. Y estos aquí ganamos, tenemos más espacio. ¿De qué sirve si en el mundo espiritual has perdido ante Dios? Si pierdes ante la presencia de Dios. ¿Sabe qué es mejor? Dice Pablo, sufre el agravio. Mejor, está bien si los hermanos de allá quieren quitarnos este espacio, amén. Ellos lo quieren para orar, para cantar, para predicar.
Ok, corrámonos un poquito más para acá y quedémonos. No importa si estamos más estrechitos, oh aleluya. Pero sabe que hay un Dios en los cielos que nos va a dar el espacio, aleluya, que nos va a proveer. No vamos a tener que manchar el testimonio de cristianos ante los jueces mundanos y que salgan en las noticias y que las cadenas de televisión nos estén publicando, como dicen algunos, estén asoleando en los medios de televisión, en las redes sociales, la vergüenza de que estamos peleándonos entre cristianos y dejar el testimonio de la obra de Dios por el piso. Mejor perder un espacio, mejor perder unas sillas. Oh, alabado el nombre de Jesucristo. ¿Sabe, mi hermano? El Dios de Colombia es el mismo Dios aquí en Estados Unidos. Es el mismo Dios. Y la palabra de Dios es la misma, aleluya. Y les puedo testificar, aquí vi, mis hermanos, porque estaba presente allí cuando en una situación que, repito, como se dan dentro del pueblo de Dios, se van a dar. Y un grupo de una congregación, bueno, esta vez sí, no ante jueces ni ante tribunales, sino solo entre cristianos y ante ministros cristianos. Pero había un grupo y otro grupo dentro de una misma congregación, y un grupo diciendo: no podemos estar aquí, pero lo que tenemos que vamos a hacer. Y recuerdo que allí se decidió que todo lo que había en los fondos, lo correcto y lo justo, y en oración y ante Dios y ante el ministro que allí estaba, mitad de lo que había fuera para este grupo y mitad para este grupo. Y las cosas que se poseían, mitad también, una parte para este grupo, otra parte para este. Y así se acordó y así se oró. Como dice la Biblia, sin ir a juzgados, sin ir a tribunales, sino entre nosotros los cristianos. ¿Acaso, dice el apóstol Pablo, no hay alguien que tenga un poco de sabiduría que pueda juzgar? Y así se acordó. Sin embargo, al correr los días, un grupo dijo: no, todo es de nosotros, no vamos a dar ni un centavo para ellos allá. Y como alguien tenía cercanía con autoridades policivas, usó eso para decir: todos nos quedamos con todo. Pero Pablo dice: es mejor sufrir el agravio y es mejor ser defraudados. Eso es Biblia, hermano. Eso es palabra de Dios que está escrito. Al paso del tiempo, puedo testificarte, insisto, porque yo estaba allí en esa reunión y puedo haber visto al paso del tiempo cómo quienes quedaron con todo quedaron sin la bendición de Dios, quedaron estancados, detenidos. Y los que humanamente lo perdieron todo, llevaron la bendición de Dios, aleluya. Que es como dice la palabra: la bendición de Jehová es la que prospera, es la que enriquece. Oh, a su nombre sea la gloria para siempre, aleluya. Esto es lo que la palabra de Dios enseña. El Dios de Colombia es el mismo Dios en Estados Unidos y es el mismo Dios alrededor del mundo, amada iglesia. Y es el Dios al que tenemos que honrar, como dice esta palabra. Y si Jesús dijo: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y al que te hiere una mejilla, preséntale la otra. Y si te obliga a que le lleves una carga por una milla, dile: no te voy a llevar la carga una milla, te la voy a llevar 2. Eso es lo que Jesús enseñó. Ahora, es claro que eso no le gusta a nuestra carne. Alguien dígame: ¿a quién le gusta eso? ¿A quién le agrada? No, eso no le agrada a la carne. Pero esa es la palabra de Dios para nosotros. Y si la cumplimos, habrá bendición de Dios para tu vida. Si la obedecemos, habrá bendición de Dios para nuestras vidas, amada iglesia. Porque es claro cuando dice: ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿O por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Dice Pablo a los hermanos de Corinto: pero ustedes cometen el agravio y ustedes defraudan. Y como si fuera poco esto, a los mismos hermanos. Y para colmo van ante los tribunales humanos para dejar en vergüenza la obra de Dios. Cuando cualquier situación que se presenta debe ser solucionada entre el pueblo de Dios, entre los hermanos. Y el versículo 9 es categórico, hermano. ¿No sabéis que los injustos
no heredarán el reino de Dios. Y aquí es donde está la respuesta a nuestro interrogante, porque seguro vamos a decir, pastor, pero es que no es justo, es que yo trabajé, es que yo luché, es que yo conseguí, y ahora estos quieren quitarme lo que me pertenece, y se dice que es hermano, y dice que es cristiano, y se va a quedar con lo que me pertenece a mí. Oye esto, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Aunque haya una injusticia contra tu vida, aunque se haya presentado una injusticia, es mejor, como dice Pablo, sufrir el agravio y ser defraudados, pero tener la salvación de nuestra alma, que decir, no, yo esto lo tengo y lo consigo, y después sonreír, gané, lo demandé y lo denuncié y gané y me quedé con esto y lo publico en las redes sociales, tengo esto que luché y lo conseguí y lo obtuve. Pero ¿qué me dice la palabra de Dios? Que los injustos no heredarán el reino de Dios. Así que, mi hermano, ¿qué vale más? ¿Ganar unas cosas aquí? ¿Ganar un terreno? ¿Ganar unos ladrillos, unos bloques, unas sillas? ¿Un dinero? ¿Un carro? ¿Ganar algunas cosas materiales y perder la vida eterna? Preferible, quédate con lo material. Quédate con eso, pero voy a alcanzar la salvación de mi alma. Quédate con los ladrillos, pero voy a alcanzar la salvación de mi alma. Quédate con los carros, pero yo voy a ir al reino de los cielos. Los carros aquí solo me mueven de un punto al otro en esta tierra, pero ser fiel a Dios me llevará más allá del firmamento, a la presencia del Rey de Gloria. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Dice Pablo aquí, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Si murieran esta noche, ¿a dónde van a ir? Si se accidentan, si un problema mañana en el trabajo, ¿dónde irá su alma? Porque aquí está escrito que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Por eso es que a los borrachos Dios los está invitando que se arrepientan de su pecado y vengan a Cristo Jesús. Que no le crean al diablo ni al mundo que les dice tú no puedes. Tú vas a seguir siendo borracho toda la vida. Tú no vas a poder dejar eso. No le creas al diablo. Créele al Cristo que te está llamando y te dice que Él te da la salvación. Cree en el Cristo que tiene poder para libertar al hombre borracho, a la mujer que ha caído en el alcoholismo. Aleluya. Créele al Cristo que tiene poder para romper cadenas y ataduras de adicción al alcohol. Tú puedes ser libre. Si otro ha sido libre, también tú puedes. No le creas al diablo. Tú no eres menos hombre o menos mujer que otra mujer que antes se emborrachaba y ahora le sirve a Dios con libertad y gozo de su... Ni los maldicientes, los que hablan mal, los que dicen cosas malas. Tenga cuidado, hermano, porque a veces en la iglesia eres bien diciente, pero en el trabajo eres maldiciente. Ten cuidado. Allí dice, los maldicientes no heredarán el reino de los cielos. No permita que palabras sucias salgan de tu boca. Ni siquiera porque, pastor, pero y cuando uno se da con el martillo en el dedo, en la cabeza del dedo, mejor chúpate el dedo. Di, Dios ten misericordia. O cierra tu boca y no digas nada mejor. Pero cuidado, hermano, que los maldicientes no heredarán el reino de los cielos. Ni los estafadores, el que engaña a otro por ganar dinero. El que engaña a otro, le vende una cosa que no sirve y le dice, sí, eso es lo mejor que hay, eso es lo mejor. Pero después que tiene el dinero en su bolsa, lo engañé. Le dije que el carro estaba bueno, buenísimo. Trabajaba, vea, como nuevo. Y el carro estaba bien dañado. Los estafadores. El mecánico que
le dice al cliente: tráigame repuestos nuevos. El cliente se los trae y el mecánico dice: estos se los vendo a otro, y les pone los mismos viejos que tenía el carro. Los estafadores no heredarán el reino de Dios. No hay mucho aleluya esta mañana, mi hermano, pero aquí lo dice la palabra de Dios. Y dice que nosotros, algunos éramos de esos, hermano. Algunos, así éramos. Quizás en algo tú estabas. Tal vez no eras estafador, pero sí codiciabas lo del otro. O tal vez no codiciaba, era una persona sana en esa área, pero te arrodillabas ante una imagen, ante un ídolo. Quizás no eras idólatra, pero borracho sí, te emborrachabas, te embriagabas. Quizás en una no estábamos, pero en la otra caíamos, hermano. Por eso dice el apóstol: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Hay un detergente que lava, se llama la sangre de Cristo, aleluya. Alguien aquí fue lavado con esa sangre. Alaba a Dios en esta mañana. Si tú fuiste lavado, porque dice la Biblia, algunos de nosotros éramos eso quizás, pero habéis sido lavados con la sangre preciosa del Cordero. Quizás eras un adúltero, un fornicario, pero te lavó la sangre de Cristo. Quizás eras ladrón, pero te lavó la sangre de Cristo. Quizás de tu boca salían palabras malas y sucias, pero la sangre de Cristo lavó esa lengua, aleluya. La sangre de Cristo lavó tu vida. Esto éramos algunos, pero dice la palabra: habéis sido lavados. Y después de ser lavados, hemos sido santificados. Allí el apóstol Pablo menciona el proceso de la salvación. Primero, la sangre de Cristo tiene que lavarnos de todo pecado y de toda maldad, borrar nuestros pecados. Pero para permanecer así limpios, tenemos que ser santificados. ¿Qué es ser santificado? Es el poder que te da el Espíritu de Dios para que te mantengas en santidad. Quizás no perfecto todavía, pero caminar en ese camino de la perfección. La santidad es fruto de la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida, que nos santifica para no seguir en el mal. Porque si la sangre de Cristo te lava, pero no eres santificado, ¿qué va a pasar? Lo que dice el apóstol Pedro: como el cerdo, usted al cerdo lo agarra y lo lava. Le puede poner de esas mangueras pressure washer que llaman, y dejarlo bien limpiecito, que cayó todo el lodo, cayó toda la tierra, cayó toda la mugre. Si acaso le pone el mejor jabón que usted encuentra y lo baña al cerdito con jabón, y después lo seca con una toalla limpia, y después le pone loción si quiere, y hasta desodorante, y debajo de las patitas le puede poner también. Pero si usted suelta al cerdito, si usted lo suelta y lo deja libre, ese animalito va a volver al lodazal, se va a volver a revolcar allá. Dice el apóstol Pedro: así es la persona que la sangre de Cristo lo lava, pero si no ha sido santificado, si no es santificado, allá se vuelve. Hay mucha gente que han pedido perdón a Dios y son lavados, pero no están santificados. No se han rendido, porque te repito, el proceso de santificación es la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros nos rendimos, nos entregamos. Porque si el cerdito lo lavan, lo limpian, lo peinan y lo arreglan y lo perfuman y lo sueltan, allá va a terminar otra vez. Si la sangre de Cristo nos lava, no podemos soltarnos, hermano. Si la sangre de Cristo borró tus pecados, no te sueltes. Agárrate de Jesús de Nazaret. Dile al Señor: Señor, ponme un lazo. Yo quiero que tú me pongas un lazo y me mantengas allí, aleluya. Quiero estar enlazado a ti, Señor, unido a ti. Esa es la única manera de que tú y yo estemos limpios, santificados por la obra del Espíritu Santo. Y si eres santificado, entonces ya habéis sido justificados, dice el apóstol, en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué es la justificación? Cuando nuestra vida, que antes fuimos borrachos, blasfemos, maldicientes, avaros, adúlteros, mentirosos, cualquier cosa, pero la sangre de Cristo nos lavó y hemos sido santificados. Ahora parecemos justos ante Dios.
como si no hubiéramos sido ni borrachos ni mentirosos. Por eso dice la palabra: alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. Las cosas viejas pasaron. Aún el criminal, pastor, sí, el criminal también. Pero si mató a alguien, aunque haya matado a alguien, pero si se arrepintió de corazón y el Espíritu de Dios vino y lo ha santificado y se mantiene así enlazado a la presencia de Dios, aleluya, ahora está justificado. Ya Dios no lo ve como el asesino que mató a otro, ahora lo ve como si nunca hubiera matado ni una mosca. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que se llama justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Así que, amada iglesia, la palabra del Señor nos enseña aquí realidades a través de las cuales nuestra vida tiene que ser guardada, limpiada, protegida, para no caer en lo que dice el apóstol Pablo: los que no heredarán el reino de los cielos. Hay juicios que se deben hacer en la iglesia, y hay juicios que debemos realizar dentro de nosotros, y hay situaciones en las que a veces es mejor sufrir el agravio y perder algo, hermano, pero ganar en el mundo espiritual. ¿Para qué ganar en lo terrenal y perder en lo espiritual? ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora yo entiendo por qué muchas veces se pierden las bendiciones espirituales. Porque una congregación puede ganar, quizás puede ganar en los tribunales, ganar cosas, pero perder la presencia y la bendición de Dios. Perder el que Dios obre milagros y sanidades. Perder el que Dios obre las maravillas y los prodigios. Porque aunque se gane en un tribunal humano, pero ¿de qué sirve si se pierde ante Dios? O si se es un injusto y se pierde la vida eterna. La vida eterna. Preferible perder algo, hermano. El día del juicio final, mucha gente estará pensando: ¿por qué mejor no perdí? Hubiera perdido algo. Hubiera perdido aquello, lo otro. Hubiera perdido para ganar la vida eterna. Por eso dijo Jesús: cuando el grano de trigo cae a tierra, debe morir. Porque si muere, brota una nueva planta. Aleluya. Pero si no muere, se queda siendo semilla siempre. Así dijo Jesús, es la vida espiritual. Nosotros somos como ese grano de trigo. Es mejor caer a tierra al morir. Significa situaciones en las que vamos a perder humanamente, terrenalmente, cosas que vamos a perder, pero al final ganar la vida eterna y la salvación. Oh, gloria al nombre de nuestro Dios. Bendito sea Dios para siempre. Dios nos ayude. Dios nos ayude a honrarlo y agradarlo y obedecer esta palabra. La misma escritura, el mismo pasaje que dice que los maldicientes, que los borrachos, que los ladrones no entrarán al reino de los cielos, es el mismo pasaje que dice: no acudas a un tribunal a demandar a un cristiano, a un hermano. El mismo pasaje, porque no heredarán el reino de los cielos. Es la misma escritura. Por eso hay que tener temor a la palabra de Dios. Y si un día fallamos, pedirle perdón al Señor y ya no fallar más. Si un día pecamos, decirle a Dios: Señor, perdona mi pecado y ya no voy a volver a ello. Si un día caímos, decirle a Dios: levántame de tu mano poderosa, Señor, y ya no volver a caer nunca más. Oh, aleluya. Si un día te apartaste de Dios, cual hijo pródigo, decir: me levantaré y volveré a casa de mi padre y le diré: no lo merezco, pero lo quiero, lo necesito. Quiero estar en tu casa, quiero estar en tu presencia, quiero vivir para ti, Padre. Me has hecho mucha falta, Padre celestial, y no puedo seguir viviendo sin ti. No quiero seguir viviendo sin ti, Padre amado. Aleluya. Es lo que tenemos que hacer, amada iglesia, y obedecer esta palabra que Dios nos da. Pongámonos de pie. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya.
Cierra tus ojos, gloria al nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios para siempre, aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Precioso Jesús, a su nombre sea la gloria. Te adoramos, Dios, te alabamos. Gracias, Dios, por lo que tu palabra nos habla y nos enseña. Gracias, Dios, por lo que tú nos pides, Señor, y lo que debemos hacer. Solo te rogamos, ayúdanos, Dios amado, ayúdanos para agradarte a ti, oh Dios. Para agradarte a ti, para honrarte a ti, Señor. Ayúdanos, Padre querido, para hacer tu voluntad, Dios mío. Ayúdanos, Padre Santo, para hacer tu divina y santa y perfecta voluntad. Ayúdanos, Dios. Por favor, que tu palabra pueda entrar en nuestro corazón, que tenga cabida en nuestra vida, que tenga cabida en nuestro ser, amado Espíritu Santo de Dios. Que tu palabra preciosa, Señor, invada nuestra alma. Te lo rogamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Jehová, Dios bendito, aleluya. Ayúdanos, Señor. Oh Dios, para poder agradarte a ti, Dios mío, y hacer tu voluntad. Que tu palabra nos ilumine y que nos dé las fuerzas, Señor. Que tu Santo Espíritu nos dé las fuerzas para honrarte y agradarte. La carne no quiere porque la carne es débil, pero el Espíritu dentro de nosotros, ese Espíritu siempre anhela libertad. Ese Espíritu siempre anhela libertad. Padre, que el Espíritu brote con poder, autoridad, y podamos obedecerte, Señor. Podamos honrarte y agradarte, Dios amado. Ayúdanos, Dios mío, por favor, Padre querido, Señor, para hacer lo que tú quieras que hagamos en esta lucha, Señor, en esta batalla.